Amén. Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Dios sea bendiciendo realmente su vida. Y en esta hora también vamos a dar comienzo a un segundo estudio de nuestra lección de soteriología, donde estuvimos la semana pasada también ya comenzando, amén, aprendiendo qué significa, amén. Amén, y aquí adelante yo les puse, amén, la lección número 2, soteriología. Amén, que es palabra griega, amén, soterio o sotería. Soteria dice, significa salvación. Y logía, sabemos que logos es estudio. Entonces sabemos que soteriología es el estudio entonces de la salvación. Esta es una de las doctrinas, amén, principales de la palabra del Señor. Que es una doctrina, amén, la doctrina es una revelación de Dios, algo inamovible, algo que no se puede entonces cambiar, ¿ya? Y vamos a seguir entonces nuestra escuela de ETESP, amén, nuestra escuela de ETESP, vamos a seguir aprendiendo entonces de esta doctrina. Y les voy a invitar, donde quedaron la semana pasada, que hablan su estudio, un lápiz a mano que tenga para ir anotando cualquier cosa. Y lo más importante siempre la palabra del Señor. Todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que se nos enseña, amén, siempre tenemos que respaldarlo, amén, con la palabra del Señor. ¿Ok? Ya, entonces la página número 5. Amén, el punto número 4. Amén, y vamos a estudiar esta tarde entonces el bosquejo de la pasión. Vamos entonces a dar comienzo a nuestro estudio. Como notamos al principio de este capítulo, la pasión usualmente incluye los eventos desde la última cena hasta la crucifixión. Amén, amén. Entonces desde ahí, amén, comienza, amén, se desarrolla la pasión de Cristo. Amén, los sufrimientos de la pasión, como vieron en la clase pasada, comienzan en el momento, amén, de la última cena, entonces a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Vamos a ver los juicios. El sitio tradicional de la Pascua es un aposento alto situado en el extremo suroeste de la ciudad de Jerusalén. Desde allí el grupo atravesó la ciudad hasta llegar al huerto de Getsemaní, en las laderas del Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, donde el Señor fue traicionado y arrestado. Sabemos que fue traicionado por Judas y también fue arrestado también por soldados romanos. Dice, y donde también le restauró la oreja a Malco. Esto posiblemente ocurrió alrededor de las 3 a.m., en la madrugada. Atravesando la ciudad de nuevo, nuestro Señor fue llevado a la casa de Anás para un juicio. La casa de Anás y de Caifás estaban en la sección suroeste de la ciudad, no lejos del aposento alto donde anteriormente habían estado. Entonces fueron a la corte de la casa de Caifás, donde a lo menos un quórum del Sanedrín se reunió y dictó sentencias sobre el Señor. ¿Ya? Entonces comenzamos estudiando los juicios, amén, el juicio de Cristo, amén, el juicio con el cual, amén, le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, y a través de este juicio, amén, vamos a encontrar 3 irregularidades, la cual vamos a estar aprendiendo, amén, que en la parte que yo leí contamos esas 3 irregularidades. Primero, ¿por qué querían aprender a Jesús? Si nosotros vemos la palabra del Señor en el libro de Juan, la primera pregunta, ¿por qué querían aprender a Jesús? ¿Por qué querían arrestarle? ¿Por qué procuraban entonces Caifás, amén, y Anás, amén, los sumos sacerdotes, por qué procuraban entonces arrestar y matar a Jesús? Vemos entonces en el libro de Juan, capítulo 11, verso 53, dice, el complot para matar a Jesús. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Pero por qué querían matarle? Amén, porque Jesús sabemos, amén, que se había proclamado como el Mesías. Jesús decía, viva voz, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías en que estaba esperando el pueblo de Israel. Y esto a los sumos sacerdotes les parecía molesto. Los sumos sacerdotes, ellos no aceptaron, no pudieron ver que realmente el que estaba parando al frente, realmente el que decía yo soy el Mesías, realmente ese era el Mesías prometido. Mas ellos no podían ver, ¿por qué? Porque ellos esperaban un Mesías distinto. Ellos esperaban un Mesías que viniese a reinar, que viniese a pisotear, a oprimir a aquellos que se levantaban contra la nación de Israel, a hacerlos libres, amén, de todo ejército, del liderazgo de Roma. Amén, ese Mesías esperaba el pueblo ese Mesías esperaba en el pueblo de Israel, ese Mesías el que esperaba a los sumos sacerdotes. Amén, es por eso que ellos se escandalizaron y les molestó mucho el hecho de que Jesucristo se proclamara como el Mesías de Israel. Por eso entonces vemos aquí en el libro de Juan, capítulo 11, verso 53, que ellos en muchas oportunidades, amén, conspiraban, amén, intentaban, amén, aprender a Jesús. Ellos trataban, amén, de ya poder conspirar, amén, poder matarle, amén, para que él muriese, amén, porque se proclamaba como tal. Pero sabemos, amén, que hubieron muchos intentos, mas no se podía porque aún no era el tiempo del Señor, ¿ya? Y también encontramos aquí en el estudio, en la primera irregularidad. ¿Cuál es esta? Dice, esto posible ocurrió alrededor de las 3 a.m.,
El Talmud, amén, indicaba que todos los juicios, amén, el Talmud judío, amén, todos los juicios, amén, debían ser a luz, amén, debían ser a luz del día, debían ser durante el día, no durante la noche. Entonces encontramos la primera irregularidad, que fue arrestarlo, amén, el arrestar a Jesús fue de noche. Es algo que iba en contra, amén, de las leyes, algo que iba en contra de lo que el Talmud decía. Amén, y probablemente, amén, el arresto de Jesús fue el día viernes, sabemos, amén, el día jueves, perdón, y viernes santo. El día jueves fue arrestado en la madrugada y el día viernes fue crucificado. Esto podía ser el 13 y el 14 de marzo del año 782, según la época romana. ¿Ok? Amén. También encontramos acá, amén, que Caifás, amén, era el sumo sacerdote. ¿Y quién era Anás? Anás, amén, también era suegro de Caifás. Amén. Anás también era un hombre importante. Anás era un hombre, amén, que tenía riquezas. Amén. Recordando un poco la historia en el libro de Marcos, para saber un poquito de quién es este Anás. Anás, amén. En el libro de Marcos, capítulo 15, versos 11 al 18. Amén. Vemos a Jesús, amén, que Jesús estaba un poco molesto. Dice que Jesús le entró un celo por la casa del Señor porque vi, amén, cómo los cambistas, amén, estaban comerciando, amén, que el templo se había convertido, amén, podemos decir, en una feria, en un lugar de comercio. Y Anás, amén, por según los estudios, dice que Anás era el dueño de estos cambistas, era el dueño de estos lugares. Amén. Cuando Jesús entonces agarra, amén, a echarle, a expulsarle de ahí, amén, para Anás fue un gran enfrentamiento. Para Anás, amén, fue una gran molestia. Amén, porque Anás era el dueño de este. Y Anás, amén, gobernaba desde la sombra. Por su prestigio y riqueza, era un influyente que buscaba, amén, que maquinaba junto con Caifás, amén, el querer hacer, amén, matar, el querer arrestar y querer crucificar a Jesucristo. ¿Ok? Vamos entonces a la segunda ilegalidad, entonces, del juicio de Cristo. La primera vemos que el juicio fue de noche. Error, porque el Talmud entonces decía, recordemos, el Talmud decía que los juicios siempre debían ser de día. En la segunda irregularidad que encuentro, dice que donde a lo menos un quórum del Sanedrín se reunió y dictó sentencia sobre el Señor. A ver, ¿qué es el quórum? Dice el conjunto de individuos que juzgan o legislan algo. Es un conjunto. Vamos a ver qué es el Sanedrín. El Sanedrín también, amén, el Gran Consejo, o el Gran Tribunal Supremo de los Judíos, que estaba formado por 71 personas, amén, 71 sumos sacerdotes o ancianos, ¿ya? Después, amén, del cautivo de Babilonia, fue establecido, viendo el modelo, amén, que fue el de Moisés. Recordemos un poco en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versos 9 al 18, dice la palabra del Señor, amén, que Jetro, amén, suegro de Moisés, ves que Moisés tenía mucho trabajo. Tenía mucho trabajo, tenía que hacer muchas cosas, y él va y se presenta ante Moisés, le dice, va con su esposo, con sus hijos, y dice: lo que está pasando te va a enfermar, te va a hacer mal. Delega entonces a hombres sabios, hombres prudentes, que den juicio al pueblo, que juzguen al pueblo, que solucionen ciertos problemas, ¿ya? Y también el libro, la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomio, vamos a ver, capítulo 17, Deuteronomio, le invito a que abra usted su Biblia y en su casa, que me acompañe. Capítulo 17, versículo 8, dice así: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entra una clase de homicidio u otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra. En negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogieres. Y vendrás a los sacerdotes y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Entonces, amén, este Sanedrín, amén, era el gran consejo, aquellos que decidían, amén, el gran consejo del pueblo de Israel, aquellos que tomaban decisiones para enjuiciar a una persona, amén, para poder enjuiciarle, sobre todo cuando esta persona, amén, cometía un delito, ya sea atribuyéndose algo, una naturaleza espiritual, atribuyendo también, para ellos profanando, a lo mejor apostando contra la religión. Ese era un delito en el cual se pagaba, el cual el Sanedrín se reunía y lo juzgaba, ¿ya? Entonces, el segundo irregularidad, entonces, era que el quórum del Sanedrín no estaba completo, no estaban las 71 personas que entonces formaban este Sanedrín. También la palabra Sanedrín proviene del griego Sunedrión, que significa asamblea de gente sentada, ¿ya? Entonces, igual que un juicio, aquí no se ve eso, pero sí lo hemos visto en Estados Unidos, localidades de Estados Unidos, amén,
o también la película muy conocida, amén, Dios no está muerto, también lo podemos ver en los juicios, que hay pulga, hay jueces, los cuales ellos determinan, amén, el delito, si es que es culpable o no es culpable la persona, ¿ya? Entonces podemos ver, amén, que el quórum en el Sanedrín no estaba completo, y eso es algo que no se podía hacer. No se podía tomar decisión entre Caifás o Anás o algunos del Sanedrín, sino que el juicio, amén, el juicio, la determinación tenía que ser tomada por todo el grupo, entonces, que hacía parte de este Sanedrín. Y la tercera irregularidad que encontramos, dice, cuando llegó la mañana en el Sanedrín completo, confirmó la sentencia dictada unas horas antes. Ahí encontramos la tercera irregularidad. Vemos entonces que a Jesús lo prenden, amén, lo arrestan a las 3 a.m. de la mañana, en la madrugada. Ya, y apenas amanece, se junta entonces Sanedrín y ya hay una determinación, ya hay una deliberación, amén, del caso. Y, amén, y por lo menos, amén, tenían que tener un día entero para llegar a la conclusión del problema, para poder examinar detenidamente cuál iba a ser la sentencia para el acusado. Entonces, en los juicios de Cristo también encontramos 3 irregularidades, como dije anteriormente. La primera es que su arresto fue de noche, y eso es algo irregular, tiene que ser de día. La segunda, amén, que el quórum o el Sanedrín no estaba completo por las 71 personas que hacían parte de él. Amén. Y la tercera, que tomaron una decisión en un periodo extremadamente corto, el cual necesitaban un día para poder entonces llegar a una conclusión. Cuando uno se enfrenta a un juicio en el juzgado, cualquier tipo de juicio, cuando uno va a presentarse no da respuesta de un momento a otro. La respuesta del juez no viene de un momento a otro. ¿Qué tiene que hacer el juez? El juez tiene que pescar la carpeta de antecedentes, leer cada antecedente, leer las acusaciones, leer la defensa y ahí recién determinar una fecha exacta para poder dar entonces un resultado, para poder dar una respuesta al demandante y al acusado. Y eso es lo que mismo tenía que hacer entonces los jueces, el Sanedrín. Amén, tenían que tomarse un día para poder realmente estudiar, realmente ver si Cristo, amén, era culpable o no. Amén, y podemos ver, amén, que en todo momento, amén, su arresto fue irregular. ¿Ya? Dice, cuando llegó la mañana el Sanedrín, en su tercer párrafo, seguimos en su hojita, en la página número 5, para que no se pierda, dice, cuando llegó la mañana, el Sanedrín completo confirmó entonces las sentencias dictadas unas horas antes. Amén, entonces la sentencia fue dictada antes y Sanedrín solamente la confirmó. Dice, entonces llevaron al Señor ante Pilato. ¿Por qué lo llevaron ante Pilato? ¿Ah? ¿Por qué lo llevaron entonces ante Pilato si ellos ya habían decidido que era culpable? Podían entonces ponerle entonces la carga, ponerle entonces el castigo, el cual querían someterlo. Amén, pero la respuesta la encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 31. ¿Por qué entonces los judíos llevan entonces a Jesús ante Pilato? ¿Por qué lo hacen recorrer, amén, de la casa de Anás, amén, después de Caifás, amén, después donde estaban todo el quórum, todo el Sanedrín reunido, y después de ahí lo llevan donde Pilato? Y entonces la respuesta la encontramos en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 31, que dice así la palabra del Señor. Entonces le dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. ¿Qué es lo que buscaba el Sanedrín? ¿Qué es lo que buscaban los sumos sacerdotes implicados acá? Buscaban darle muerte a Jesús. ¿Ellos qué procuraban? No querían que Jesús fuese encarcelado. No querían que Jesús, amén, fuese expulsado a lo mejor. Sino que ellos que querían darle la muerte. Amén, querían, amén, que Jesús muriese. Y de la peor manera. Pero los judíos no podían, amén, dar muerte a una persona. Ellos no podían llevar a cabo, amén, esta sentencia de muerte. Es por eso entonces que debían ir, amén, donde el procurador, que es el procurador, el líder, amén, el que está por encima, amén, el líder el cual podía tomar estas decisiones, amén. Entonces ellos, amén, necesitan llevarlo donde Pilato para que Pilato decida. Y si nosotros seguimos leyendo, amén, el capítulo 18, del verso 28 en adelante, vamos a ver entonces que Pilato dice que este hombre yo no le veo nada de malo. A este hombre yo no le veo nada de malo. ¿Qué fue lo que ha hecho? ¿Ah? ¿Qué fue lo que ha hecho? ¿Qué delito entonces ustedes le quieren atribuir si en él no hay nada de malo? Y entonces, como siempre ocupamos esa palabra, entonces Pilato, ¿qué hace? Pilato se lava las manos. Pilato pregunta, ¿Pilato es responsable entonces de la crucifixión de Cristo? ¿Pilato es responsable?
podemos ver que en parte sí es responsable. Porque el procurador, amén, el legislador, la autoridad, amén, podía decidir ejecutar el juicio de crucifixión o la pena de muerte, o también podía deshacer tal juicio. Pilato tenía el poder en sus manos. Pilato tenía la decisión en sus manos. Pero hay dos cosas. Sabemos que sí, Pilato igual fue responsable. Pero también vemos que la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y Jesús sabía que ya estaba llegando su hora, que ya estaba en sus últimos minutos, que ya estaba en su última hora, que venía entonces la crucifixión. Jesús lo sabía. Amén. Jesús sabía lo que venía para su vida. Cuando oraba en el Getsemaní, amén, en su arresto le dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Amén. Entonces Jesús sabía lo que venía. Esta era la voluntad del Padre. Él conocía cuál era la voluntad. Entonces podemos ver, amén, que en parte sí, Pilato también se lavó las manos. Lo dejó al pueblo para, a lo mejor, para tener su conciencia limpia. Lo dejó al pueblo ¿para qué? Para que el pueblo no se le viniese encima, personas importantes de autoridad, que nadie se le viniese encima. Amén. ¿Y qué hace? Amén. En el tiempo de la Pascua era normal que elegían a un reo que fuese sacado. Amén. A un reo que fuese dejado en libertad. Y el pueblo, sabiendo esto, comenzó a gritar por Barrabás para que soltasen a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un delincuente. Amén. Era un delincuente el cual necesitaba, él tenía que sufrir la pena de muerte. Mas el pueblo decidió liberar a Barrabás y que Jesucristo también tomara ese lugar y que él fuese muerto y que él fuese crucificado y fuese condenado a muerte. Entonces por eso era necesario, amén, que el Sanedrín llevase a Jesús ante Pilato, porque solamente el procurador, el legislador, solamente él podía tomar esa decisión. Entonces vemos, amén, que el pueblo de Israel era prohibido, amén, ellos no podían sentenciar a muerte a una persona, ¿ya? Vamos entonces a la letra número B. Dice el día. Dice el punto de vista tradicional de una crucifixión, el viernes, todo para ser recomendado y nada para contradecirlo. Todos los evangelios afirman que el día después de la crucifixión era el sábado. Vamos a ver Lucas. Lucas capítulo 23, verso 56. Lucas capítulo 23, verso 56. Dice así la palabra del Señor. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Entonces podemos ver, amén, que Jesús fue arrestado un día jueves en la madrugada. El viernes, amén, Jesús entonces fue a las 9 de la mañana crucificado, amén, y a las 3 de la tarde él murió, ¿ya? Entonces vemos y la palabra del Señor nos dice, y a través del estudio también vamos viendo, amén, que al otro día era día de reposo. Entonces el día viernes Cristo también fue crucificado. Dice, todos los evangelios afirman que las mujeres visitaron la tumba de Jesús el día después del sábado, es decir, el primer día de la semana, el domingo. ¿Ya? Por lo tanto, para cumplir los 3 días y 3 noches, fue necesario que el Señor estuviese en la tumba, la parte... Vamos a la página número 6. La parte del viernes, antes de la puesta del sol, ahí vemos un día, el sábado entero, segundo día, y la parte del domingo, después de la puesta del sábado, del sol del sábado, hasta que ocurriese la resurrección. Ahí vemos el tercer día. Y por supuesto la Escritura afirma que Él resucitó al tercer día. Amén. Entonces podemos ver, amén, que Jesucristo resucitó al tercer día. Podemos ver entonces que la crucifixión de Jesús se llevó a cabo un día viernes. ¿Ya? Y al otro día era día de reposo. Y la palabra del Señor nos habla, amén, en el libro de Deuteronomio. Lo invito a que usted busque en Deuteronomio, capítulo 21, capítulo 21, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Y más adelante, en la palabra del Señor dice, saben que maldito aquel que es colgado en un madero. Amén. Y con mayor razón, porque el otro día era día sábado. Y sabemos también que el día sábado, amén, era un día que los guardaban los judíos, amén, era un día que era guardado. Y también una de las causas era eso, ellos se escandalizaban mucho cuando Jesús, amén, lo tentaban, lo probaban. Amén, ellos veían, estaban atentos, amén, decían, a ver si Jesús va a sanar un día sábado. Estaban atentos a ver si Jesús
cumplía o no cumplía esa ley de guardar el día de reposo. Amén. Cuando Jesús sanaba, amén, y hacía el milagro, ¿qué veía? Amén, los sumos sacerdotes, ¿qué veían? ¿Qué veían? Amén, los judíos ortodoxos, los saduceos, o los fariseos. ¿Qué es lo que veían? No veían el milagro, sino que veían que Jesús no estaba cumpliendo el día sábado, el día era tan sagrado, el cual nada se podía hacer, el cual se debía descansar. Y menos, amén, podían dejar a un muerto en la cruz, amén, después de la puesta del sol. ¿Y qué hacían? Amén, ¿qué hacían para que la persona, amén, o el que era castigado, no pasara, amén, hasta el día de reposo? No quedara ahí hasta cuando se pusiese el sol y comenzase el día sábado, y ese era el día de reposo. Amén, la palabra del Señor nos dice, amén, que cuando ellos eran muertos, eran colgados, eran crucificados, entonces cuando ya pasaba mucho rato, porque pasaba mucho tiempo en agonía, sufriendo, comenzaban a golpearle sus rodillas. Y esto que hacía que quebrasen sus rodillas. Y al quebrar sus rodillas, amén, ellos caían, amén, y esto al final morían por una asfixia, por falta de aire. Pero a través de la palabra del Señor, en el libro de Salmos, capítulo 34, verso 20, dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Y podemos ver que Jesús, amén, murió a las 3 de la tarde, cuando todavía no se ponía el sol. Cuando todavía entonces no comenzaba el día de reposo, y también vemos cómo la palabra del Señor se cumple. Esto es un salmo mesiánico, el cual dice que Dios guardará, amén, todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrado. Y Juan entonces lo confirma en el libro de Juan, capítulo 19, verso 23, que a Jesús no fue necesidad quebrarle sus piernas porque Él ya había muerto. Amén, Él ya había entregado su espíritu, amén, Él ya había partido a la presencia del Señor. Entonces podemos ver, amén, que ahí se cumple la palabra del Señor, donde ni un hueso entonces del Mesías fue quebrado, donde ni un hueso del Mesías fue roto, porque no podían dejar entonces a un crucificado o un muerto colgado en el madero cuando comenzase el día de reposo. Vamos a la letra número C, dice el método. Dice, la crucifixión era de origen oriental. Los persas la practicaban y aparentemente Alejandro el Grande la aprendió de ellos. Fenicia, dice, famosa por sus prácticas bárbaras, con frecuencia usaba la crucifixión. Parece que Roma la adoptó de Catargo y la perfeccionó como medio de llevar a cabo pena capital. Roma la empleó hasta tal punto que es más de lo que uno se pudiera imaginar. Yo quiero que usted vaya a su última hojita, a la última hojita de su estudio, donde aquí hay una imagen, donde usted puede ver también en su casa. Amén, aquí hay una imagen. Y aquí vemos los tipos de crucifixión que había, ¿ya? Aquí encontramos entonces la primera, la crucifixión parado, que fue la que fue sometida a nuestro Señor Jesucristo. Que muchas veces, amén, los cuerpos eran amarrados para que no se cayeran. Y también, amén, en cada parte de sus manos y sus pies eran puestos unos clavos de 7 milímetros, amén, con cabeza, la cual traspasaba, ¿para qué? Para que el cuerpo no cayese. Amén, para que el cuerpo se mantuviese ahí puesto, no se cayera solo, no se cayera, no se rajara, ¿ya? Entonces, esta era la crucifixión entonces parado, el cual sufrió nuestro Señor Jesucristo. También había otro tipo de crucifixión, la que usted ve en su hoja, que es cruzada, es como una X, ¿ya? Y cada parte, sus brazos, sus piernas, eran extendidas a tal punto, amén, que alcanzaran cada parte de la madera, cada esquina de la madera. Y aún ahí también eran entonces clavados para que ellos sufrieran. Otro tipo de crucifixión. También tenemos la tercera crucifixión, que era cabeza abajo. Y recordemos la palabra del Señor que nos dice, amén, que Pedro, cuando iba a ser muerto, mártir, amén, lo iban a crucificar, cabeza arriba, pero él dijo que no, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Ser crucificado entonces como había sido crucificado el Mesías, su Señor. Entonces pide que sea crucificado cabeza abajo. Ya, entonces vemos 3 métodos de crucifixión, vemos 3 maneras como eran crucificados. Ya, y cada parte, amén, ya sea Roma, otras partes, amén, oriental, amén, crucificaban de una manera distinta. Y esta era una de las torturas más grandes, una de las muertes más vergonzosas. Porque muchos hemos visto, amén, una película, amén, que siempre Jesús va a salir tapado sus partes íntimas. Amén, los que eran crucificados, pero no era así, eran expuestos a toda vergüenza. Eran expuestos en desnudez, amén, a ser crucificados. Y el dolor era tan grande de sostenerse, amén, que los mataba el dolor. Los mataba entonces cuando les quebraban las piernas, amén, y no podían respirar. ¿Ok? Pero antes de ser Jesús crucificado, dice el estudio, dice, después de ser sentenciado, el condenado era azotado con un látigo de cuero cargado con fragmentos de metal o de hueso.
Entonces, antes de ser crucificado, cuando ya toma la decisión, cuando ya el pueblo decide, cuando Pilato los deja a disposición a Jesús del pueblo, que el pueblo decidiese, entonces antes de eso Jesús fue llevado. Jesús primeramente fue desnudado. Estaba completamente desnudo, no había nada que tapar en ninguna de sus partes. Estaba completamente desnudo. Y ahí comenzó a ser azotado. Ahí comenzó a ser flagelado. ¿Qué significa ser flagelado? Flagelado era un instrumento, amén, de muchos cueros, como decía aquí, amén, un fragmento de metal o de hueso. Muchos dicen que los huesos, amén, que estaban abajo, las puntas, amén, eran huesos humanos. Y también, ¿qué función tenía esto? No solamente dañar. Cada latigazo que le mandaban a Jesús no solamente dañaba, sino que cada latigazo era trozos de carne, de piel que salían de su cuerpo. A muchos de ellos, amén, que eran flagelados de esa manera, amén, muchos de ellos se le veían las costillas. Les pegaban en todas partes, hasta sus partes íntimas, en todas partes del cuerpo. Eran golpeados entonces con este instrumento. Cuando, amén, un provinciano, amén, era flagelado. Entonces usaban este instrumento con un provinciano. Cuando un soldado romano era condenado a algo, o castigado, o sometido entonces a un juicio y condenado, era azotado con varas flexibles. Cuando un militar era entonces enjuiciado, condenado y necesitaba el castigo, era con un bastón rígido. Entonces a Jesús, amén, fue entonces flagelado. Muchos eran flagelados, muchos provincianos, pero podemos ver que había mucho odio, mucha rabia en contra de Jesús. Amén, el mismo infierno, amén, estaba levantando, usando instrumentos, amén, para que sufriese lo peor, para que fuese de la peor manera muerto, para que fuese de la peor manera avergonzado. Porque para todos, ser humano, ser expuesto en público, en desnudez, es una vergüenza, es una deshonra, es lo peor. Imagínense en esos tiempos, para los judíos que era lo más privado del cuerpo, que ven que ellos no podían exponerse, ¿ya? Entonces para ellos era lo peor también, y para Jesús no fue la excepción. Para Jesús también era una humillación lo que estaba pasando. Entonces podemos ver que después de ser llevado de esa manera, de recibir esos golpes, esos latigazos, amén, con este cuero, amén, con este instrumento, amén. No solamente eso, el estudio dice en el libro de la palabra del Señor, perdón, en el segundo libro de Corintios, yo creo que me acompañe, también son muy importantes. Segunda de Corintios, capítulo, vamos a buscarlo, segunda de Corintios. Usted busque también segunda de Corintios, capítulo 11, verso 24, acá está. Dice así la palabra del Señor. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Pablo entonces, cuando defiende, amén, cuando Pablo comienza a contar su sufrimiento, amén, él dice, de los judíos he recibido 40 azotes menos uno. 40 azotes menos 1, o sea, 39 azotes. La ley judía, amén, indicaba que cada castigado, amén, cada delincuente o cada persona que era sometido a estos latigazos, a este flagelo, amén, recibía 39 azotes. 39 azotes el pueblo judío daba, según la ley, según lo que ellos decían, 39 azotes. Pero Roma no tenía, entonces, límites de azote. Los romanos, amén, daban la cantidad de azotes que ellos querían. Podían haberle dado 100 azotes a Jesús, podrían darle los 50 o más de 100, no sabemos cuántos azotes le dieron. Amén, pero Roma no tenía límite de azotes. Más Pablo dice, amén, que a ellos le dieron 40 menos 1. Amén, los judíos daban 39 azotes. Amén, pero como Jesús estaba siendo enjuiciado, amén, también por la ley romana, donde fue llevado ante ellos, amén, entonces vemos, amén, que no le dieron un límite de azotes, sino que ellos tenían la libertad. Quien azotó a Jesús, quien fue, amén, que levantó ese instrumento y lo azotó, le dio con la libertad que él quería. Él decidió cuántos azotes le daba a Jesucristo. Él estaba en su mano el decidir cuánto, porque no había un número, amén, que le impedía, no estaban cumpliendo una cantidad de números, sino que ellos daban entonces lo que ellos querían, ¿ya? Entonces vemos también que después de esto, entonces, Jesús no solamente, antes de subir entonces al lugar de la calavera, como dice, donde iba a ser crucificado, en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 33, dice, amén, que Jesús iba a ser llevado al lugar de la calavera, donde ahí entonces iba a ser crucificado. Y no sabemos cuántos kilómetros recorrió Jesús, porque no solamente venía con estas heridas en el cuerpo, con estos azotes, a lo mejor con partes que le faltaba a su piel, parte sangrando su cara. No sabemos cuántos kilómetros recorrió. ¿Por qué? Porque Roma tenía por costumbre exponer
en las calles principales, entonces aquellos que iban a ser muertos, para ser avergonzados, para ser entonces humillados por la gente, para ser burlados por la gente. Muchos venían llorando atrás de Jesús. Muchas mujeres dicen que lloraban, sufrían por Jesús, pero otros, amén, muchos se burlaban de Jesús. Muchos lo observaban, amén, y se burlaban. Dice la palabra del Señor, amén, que Él pasó. Amén, Él solamente lo llevaron ahí, ellos lo llevaron. Uno empieza a dar teoría. A dar teoría de que obviamente muchos lloraron, pero también otros se burlaban, otros decían mejor, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces uno comienza entonces a dar ciertas teorías, entonces a especular más en el tema y decir, obviamente si fue expuesto al público, por la costumbre de Roma que tenía de exponerlo por las calles principales, obviamente recibió humillaciones, obviamente recibió entonces insultos de parte de la gente, ¿ok? Entonces vemos que llevaba esta viga en medio aproximadamente, que medía 2 metros de longitud y pesaba unos 14 kilogramos. Entonces Jesús iba realmente cansado. Solamente leer, solamente al estudiar la palabra del Señor, vemos también que después de esos latigazos Jesús ya no tenía más fuerza. Porque Jesús era humano igual que nosotros. Jesús era un ser humano que tenía emociones igual que nosotros. Que tenía, muchas veces que sentía celo por la casa del Señor igual que nosotros. ¿Ya? Igual tenía sentimiento igual que nosotros, igual le faltaban fuerza, igual su cuerpo se cansaba porque también era carne, amén, porque también estaba en un cuerpo, amén, que se cansaba, tenía emociones. Entonces vemos que más esta vida, amén, lo hacían llevar entonces al lugar de su crucifixión. Él mismo tenía que llevar entonces parte de esta cruz, parte de este peso él llevaba en su hombro, esta aflicción llevaba en su corazón, no solamente este madero, este peso, sino también el peso en su corazón, porque Jesús, ¿qué hacía con esto? Él estaba llevando todos nuestros pecados en ese momento. Él se hizo cargo de todos nuestros pecados. Él tomó entonces nuestro lugar. Entonces el peso que llevaba la agonía entonces era doble. Amén. También la palabra del Señor dice que cuando Jesús estaba en Getsemaní, dice cuando Jesús oraba intensamente en agonía, dice la palabra del Señor que sus sudor eran como gotas de sangre. Así era la agonía de Jesús. Así era ya antes de que en Jesús había una agonía, porque sabía que el tiempo se estaba acercando, porque sabía que el tiempo ya estaba llegando y sabía que Judas ya lo había traicionado, ya lo había anunciado y sabía ya que se había cumplido lo que él había anunciado. Entonces desde antes en Jesús había una agonía, en Jesús había una agonía de lo que iba a venir. Y vemos entonces, amén, que sus fuerzas ya no daban, amén, que tuvieron que llamar, amén, a Simón de Cirene que estaba por ahí para que lo ayudase a poder cargar esta cruz. ¿Ya? Entonces dice, sed insaciable, dolor debido a la flagelación, calambre, mareos, vergüenza pública y el horror de saber que les esperaba antes de ser librados por la muerte. Todo se combinaba para hacer la crucifixión una manera horrible de morir. Entonces podemos ver que la crucifixión era la peor manera de morir. Era la peor manera que tenían de exponer entonces al culpable, el que había sido sentenciado. Era la peor manera, y más aún sabiendo las irregularidades. Sabiendo, amén, Jesús mismo sabía que él era inocente. Jesús era inocente de todo cargo el cual se le estaba sometiendo, el cual se le estaba inculpando. Pero ¿por qué Jesús lo hizo? Amén, como vieron ustedes en la clase pasada. ¿Por qué Dios mandó a su único hijo? ¿Por qué Dios decidió exponer a su hijo a tal brutalidad, a tal humillación? Amén, a tal entonces, a esta muerte tan despiadada. Solamente lo hizo por amor. Amén. ¿Qué es lo que movía a Jesús? Yo creo que cada paso que Jesús daba, llegando al lugar de la calavera, cada paso que él daba, amén, cada paso que daba, él decía, yo lo hago primero para cumplir la voluntad del Padre, porque él dijo que si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero más, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Primero para cumplir la voluntad del Padre, obviamente, y por segundo, por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad, Jesús dio cada paso y aguantó hasta lo último, solamente por amor a usted y por amor a mí. ¿Ya? Entonces vamos al punto siguiente, dice el significado de la muerte de Cristo. Dice, mientras que es cierto que el significado pleno de la muerte de Cristo no se puede abarcar a 1 o 2 simples declaraciones a manera de lemas, es no menos cierto que su significado central puede y debe ser enfocado sobre varias ideas muy básicas. Hay 4 tales doctrinas básicas. Dice, básica, la muerte de Cristo fue una sustitución por los pecadores, una redención respecto al pecado, una reconciliación con relación al hombre y una propiciación en lo que le toca a Dios.
El no enfatizar estos cuatro, el no insistir en su importancia fundamental al propio entendimiento del significado de la muerte de Cristo, es empobrecer o aún pervertir el concepto bíblico. Por ejemplo, ¿es propio y bíblico considerar la muerte de Cristo como una gran manifestación del amor de Dios o verla como un ejemplo para que seamos sacrificiales con relación a otros? Pero si el significado de la muerte de Cristo consistiere solamente en esta, no habría valor eterno alguno en ella. Entonces vemos el significado de la muerte de Cristo, sustitución, vemos reconciliación, redención, propiciación, en el cual vamos a estar desglosando cada una de estas palabras, pero vemos el significado de la muerte de Cristo y vemos la parte a veces que fue la gran manifestación de amor. Fue la gran manifestación de amor hacia la humanidad de parte de nuestro Dios. Amén. No solamente en el último tiempo, no solamente este amor creció en el nuevo pacto, no solamente creció en el tiempo, ya sea en algún tiempo determinado, sino que desde el inicio, desde el comienzo, desde el Génesis, Dios mostró su amor para con la humanidad. Desde el comienzo el Señor mostró que Él tenía amor por la humanidad. Aún así, cuando Adán iba a pecar, aún así el Señor tuvo misericordia de ellos. Amén, porque los sacó sí del Edén, fueron expulsados. Amén, fueron expulsados, pero aún así el Señor los bendijo. El Señor los bendijo con hijos, ciertamente. Fácil hubiese sido. Ellos pecaron, simplemente el Señor los pudiese haber matado ahí mismo, les pudiese haber quitado la vida, pero más no lo hizo. Además el Señor los puso en una casa, les dio hijos. Amén. Igual fueron bendecidos. Amén. Después sí, por causa del pecado, el Señor mandó un diluvio, pero el Señor tuvo amor porque salvó a una familia. Y después el Señor dijo que nunca más iba a destruir la tierra entonces con aguas de diluvio. Entonces podemos ver que desde el principio entonces el Señor ha mostrado su amor para con la humanidad. Amén. Y al enviar a su Hijo, amén, fue la más grande manifestación de amor. Fue la más grande manifestación de amor que el Señor hizo entonces por la humanidad. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, entonces más tenga vida eterna. El Señor no mandó a su Hijo para solamente una localidad, solamente para su pueblo, solamente para una ciudad, un espacio, sino que para todo el mundo. La salvación es algo global. Es algo, amén, que abarca, amén, todo rincón de la tierra, que no hay fronteras, sino que abarca todo. Todo aquel que cree, amén, todo aquel que tiene fe, que se arrepienta, amén, es salvo. Amén. Y eso es una gran manifestación de amor que el Señor mostró para con la humanidad, para con nosotros. Entonces podemos ver que dice, considerar la muerte de Cristo como una gran manifestación del amor de Dios, o verla como un ejemplo para que seamos sacrificiales con relación a otros. Cuando ustedes le digan, pero ¿por qué entonces si el Mesías, si Jesús era Dios, ¿por qué entonces murió? ¿Por qué simplemente no cambió el plan? ¿Por qué simplemente no hizo otra cosa? Ay, pero usted dice, no, porque ahí vivió, ahí Jesús mostró su gran amor. Ahí mostró Jesús su gran misericordia. Y nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento es anunciado que Jesús viene. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos varios tipos. Cuando Abraham, el Señor dice a Abraham, suba al monte de Moriah y sacrifica entonces a tu hijo Isaac. ¿Ya? Abraham entonces dice la palabra que va y lo toma al niño y lo lleva. Cuando el pequeño le pregunta a Isaac, Padre, ¿dónde está el cordero? Porque el cordero es un tipo de Cristo. Amén. ¿Qué es un tipo? Es una sombra. Es una figura de algo que ha de venir. ¿Ya? Y vemos entonces que cuando el pequeño, el niño Isaac le pregunta, Padre, ¿dónde está entonces el cordero? Que dice Abraham, tranquilo, Dios proveerá de un cordero. Tranquilo que Dios va a proveer. Y él decía eso para que estuviera tranquilo, porque si Dios proveía del cordero, se salvaba el pequeño. Amén. Entonces vemos que ahí Dios le dice a Abraham, espera, detente, no hagas eso, que Dios se visto también que él es un hombre obediente, un hombre de fe. Y vemos que entre medio de la rama aparece este cordero, que era provisión de Dios. Y ahí vemos que es un tipo de Cristo. Cuando el Señor le dice al pueblo que debían sacrificar, amén, corderos, animales, amén, perfectos, sin ningún defecto, son tipo de Cristo, amén. ¿Por qué? Porque ellos estaban sustituyendo a la persona que era culpable. Con ese sacrificio entonces ellos estaban siendo limpios de tal pecado. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento que encontramos tipos, figuras y sombras, amén, de aquello que ha de venir. Y en el Nuevo Testamento encontramos el antitipo, el cual es Jesucristo, que es el cumplimiento de aquello que anteriormente había sido anunciado. Entonces vemos que desde la antigüedad el Señor ha mostrado su amor, anunciando entonces que iba a venir el Cordero. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado. ¿Ya? Entonces, y ese Cordero de Dios es la persona de Jesucristo. Y ahí vemos también que Él se despojó. Él no le importó nada. Él solamente por un periodo, amén, por un tiempo, Él se despojó de su gloria. Y se encarnó.
se hizo hombre, solamente entonces para morir por nosotros, para mostrar, entonces para manifestar el amor del Señor. Y nosotros nunca, amén, vamos a poder entender, vamos a poder comprender realmente el amor de Dios. Nunca vamos a poder entender, amén, comprender totalmente todo lo que Cristo tuvo que pasar. Porque nuestra mente finita no puede comprender, no puede entender todo realmente. No puede ponerse en el lugar de para saber lo que sufrió. Pero solamente sabemos, amén, que Dios nos ama con amor eterno. Que Dios nos ama, amén, con un gran amor. Por algo Él hizo ese sacrificio. Y orgulloso nos tenemos que sentir, amén, decirles, alguien murió por mí. Jesús murió por mí. Porque vio algo en mí que nos hizo ser valiosos. Vio en la humanidad algo especial. Por algo Jesús vino a este mundo a morir por nosotros. Vamos entonces al otro punto. Al punto 1 dice. Entonces vamos a ver el primer significado de la muerte de Cristo, que es la sustitución. Una sustitución por los pecadores. Seguimos en la página número 6. Letra A dice, concepto de una expiación por sustitución. El significado de la expiación por sustitución, la expiación por sustitución o vicaria, que significa, amén, dice, significa entonces simplemente que Cristo sufrió como un sustituto por nosotros, es decir, en vez de nosotros, lo que redundó en beneficio de nosotros al proveer un pago por nuestros pecados, el hombre podría expiar sus pecados personalmente, solo si pudiera sufrir eternamente por la penalidad en que ocurrió por el pecado. El hombre, por supuesto, vamos a la página número 7, dice, el hombre, por supuesto, nunca podría lograr esto, así que en su amor y compasión, Dios intervino en una situación irremediable y nos dio un vicario, o sea, un sustituto, el cual es Jesucristo, que sí proveyó una satisfacción eterna por nuestro pecado. Entonces podemos ver, amén, ¿qué es lo que trajo este sacrificio? Una sustitución. Entonces podemos ver, amén, que Jesús tomó entonces el lugar de nosotros, el lugar que le correspondía a usted y a mí, amén, el lugar que nos correspondía a nosotros, el lugar que le correspondía a aquellos hombres en aquel tiempo, amén, Jesús lo tomó. Jesús dijo, yo voy a llevar entonces la falta de la humanidad. Yo voy a ponerme en la falta de la humanidad, el pecado de la humanidad, el pago que ellos debían de pagar por causa del pecado. Yo lo voy a asumir. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo quiero asumir el pecado. Yo quiero asumir la falta de la humanidad. ¿Solamente para qué? Para que nosotros seamos salvos. Gran precio pagó Jesucristo, precio de sangre pagó por nosotros. Gran dolor sufrió Jesucristo. Por eso nos trajo a nosotros la salvación. Amén, nosotros no podíamos pagar, nosotros no podríamos obtener esta salvación, sino solamente fueron por gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dice, la evidencia en apoyo a la expiación por sustitución. La Biblia enseña claramente que el sacrificio de Cristo no fue cuestión de mera identificación, sino de sustitución. Vamos a ver Juan, el libro del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 50 y 51. Dice así la palabra del Señor. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Entonces no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces vemos, amén, que aún entonces hay Caifás, amén, aún él comienza a decir realmente, ¿cómo va a morir toda una nación? Mejor que muera un hombre por la nación en vez de que muera toda la nación. Y realmente está profetizando. Él está diciendo, está anunciando lo que iba a pasar. Lo que ya estaba escrito. Que Jesús iba a tomar nuestro lugar. Que Jesús no iba a sustituir. Amén, Jesús iba a tomar nuestra culpa y Él la iba a llevar. Él se iba a atribuir nuestro pecado solamente por amor a nosotros. Solamente por misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué hizo? Dios, amén, se compadeció de nuestra miseria. En la miseria, amén, que la humanidad vivía, amén, Jesús se compadeció. Entonces, por eso Él vio que fue importante, amén, sustituirnos, tomar nuestro lugar. Dice, una redención respecto al pecado. La redención significa liberación a causa de un pago realizado para los creyentes. Esto tiene un significado especial, puesto que el pago fue la muerte del Señor mismo. Ya dice, la doctrina del Antiguo Testamento, el redentor pariente, dice, tenía la responsabilidad de redimir la propiedad del familiar, amén, que había cambiado de dueño, casarse con una viuda sin hijos, amén, debía entonces ser redimir, un ejemplo de Ruth y Noemí, amén, que vos, amén, redimió entonces a Ruth, porque más no tenía Noemí hijo, no tenía familia.
El significado de Cofer tiene que ver con la cantidad pagada para redimir una vida perdida. Vamos a ver Salmos, capítulo 130. Si me acompañan en su Biblia, Salmos, capítulo 130, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Salmos, capítulo 130, verso 8. Dice: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Y Él la redimió a Israel de todos sus pecados. Él nos redimió a nosotros de todos nuestros pecados. Amén. Él pagó entonces el precio que nosotros debíamos de pagar. Fue Cristo quien lo pagó. Fue Cristo entonces que nos sustituyó y pagó entonces aquel precio, el cual nosotros debíamos pagar. Dice la palabra del Nuevo Testamento. Agorazo, dice, la idea fundamental de esta palabra es la de frecuentar el foro. Entonces tomó el significado de comprado o adquirir en el foro. El Nuevo Testamento la emplea 24 veces en sentido de usar, de comprar. La Septuaginta la usa con el mismo sentido básico de comprar, una simple transacción comercial. Y en el uso soteriológico de agorazo en el Nuevo Testamento, vamos a la página número 8. Incluye 3 ideas básicas. Primero, en su obra de redimir, Cristo hizo el pago de la compra de toda la humanidad. Segundo, el precio mismo se declara claramente como la sangre de Cristo. 3, debido a que hemos sido comprados, a ese precio debemos servirle a Él. Apocalipsis, capítulo 5, verso 9-10. Dice así el escudo. Apocalipsis, capítulo 5, verso del 9 al 10. Dice así: y cantaban a un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces dice: y con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre. Jesús, amén, con su sangre Jesús nos ha comprado. Entonces nosotros fuimos comprados, amén, a precio de sangre. No fue a cualquier precio. Amén, no fue a cualquier precio, amén, en la Septuaginta, amén, en la antigüedad. Antes que se construyese el tabernáculo, amén, cada israelita mayor de 20 años, amén, debía pagar entonces medio ciclo de dinero por su rescate. Ellos debían pagar una cuota para su rescate, dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso del 11 al 16. Ellos debían pagar. Mas nosotros, amén, nada debemos pagar por nuestra salvación. Mas nosotros no debemos dar dinero por nuestra salvación. No hay plata en este mundo, amén, que pueda comprar la salvación. Amén, porque solamente Cristo la pagó. Cristo la pagó con su sangre. Cristo derramó su sangre entonces para nosotros ser comprados. Amén. Para nosotros entonces ser comprados solamente por misericordia. Solamente por misericordia y para ser rescatados entonces del pecado. Como vemos también como vieron entonces la clase pasada, también la palabra salvación en el Antiguo Testamento es yacha, que significa amplitud, anchura, libertad. En contraste con estar atado, estrechez, en contraste con eso. Amén. Entonces Dios nos trajo salvación, pagó amén, a precio de sangre para que nosotros tuviésemos esta salvación, para que tuviésemos esta amplitud, amén, para que tuviéramos libertad. Ahí cuidado. Amén. Cuando usted le digan: ¿somos libres en Cristo? Sí, somos libres. Pero recuerde siempre el versículo de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 16. Ser libre, no como aquellos que tienen por pretexto hacer lo que quieran, sino como siervos de Dios. Siempre recordar. Amén, que la libertad que el Señor nos ha dado debemos tomarla como siervos de Dios, no para hacer lo que queramos. Como siervos de Dios, libres para alabarle, libres para servir, porque ya no atamos lo que nos ataba al pecado. En la muerte de Jesucristo, su sangre entonces nos compró. Amén. En la muerte de Cristo nos sustituyó entonces de la condenación eterna. ¿Ya? Entonces Él también nos dio esta salvación tan grande. Nos dio esta salvación tan grande, amén, que también en el Nuevo Testamento, soteriología, que es una palabra griega, como la vemos aquí en sotería, amén, soso, amén, también, o soter, también significa sanidad, significa entonces restauración, significa, amén, beneficio, bienestar, al contraste de enfermedad, amén, porque así es el pecado, es una enfermedad. Amén, ¿qué hace la enfermedad? La enfermedad comienza a matar, podemos decir una lepra, es un cáncer que lamentablemente va matando de a poco a la persona. Y eso es lo que hace el pecado el pecado mata. Amén, porque dice la palabra decir que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que hace el pecado. Mas Cristo también vino a tomar nuestro lugar, el Cristo nos compró, amén, para ser libres entonces de aquel pecado, para ser libres, amén, en Cristo Jesús.
Vamos entonces de la doctrina resumida, la letra número C. La redención se puede resumir alrededor de 3 ideas básicas. Primero, las personas son redimidas de algo, a saber, del mercado o de la esclavitud del pecado. Segundo, las personas son redimidas por algo, que es el pago de un precio, la sangre de Cristo. Tercero, las personas son redimidas para algo, saber, para un estado de libertad, y entonces son llamados a renunciar a esa libertad por la esclavitud al Señor que los ha redimido. Entonces podemos ver hasta el momento, amén, 2 aspectos, que fue la sustitución, amén, y también fue el pecado que Cristo pagó, la redención que Cristo, amén, el pago que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y el Señor lo hizo, amén, solamente para que nosotros tengamos libertad en Él, como siervos de Dios, como siervas del Señor. Y el Señor lo hizo, como vieron en la clase pasada, porque el Señor nos ama. Porque el Señor mandó a su Hijo, por el gran amor que tiene hacia la humanidad, por la gran compasión que tuvo de nosotros, por la gran misericordia. Ya, y entonces en nuestra próxima y última lección vamos a seguir con relación, amén, con la relación, los beneficios de esta salvación. Los beneficios entonces de este sacrificio tan grande que hizo el Señor por nosotros. Que el Señor les bendiga, amén, que el Señor les bendiga grandemente y que cada día, amén, como dice Pablo, cuida tu salvación. Amén. Cuida tu salvación con temor y temblor. Como dice la palabra del Señor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que el Señor les bendiga.